Bueno, efectivamente este fue un proceso bastante largo en todo lo que fue el proyecto, que se terminó de aprobar definitivamente en julio de este año. Habíamos acordado con el Ministerio de Obras Públicas, con las máximas autoridades, que bueno, que aceleráramos, que íbamos a acelerar, íbamos a cumplir estos plazos, que nosotros avanzáramos con las licitaciones correspondientes, que es lo que hicimos. Y bueno, eso siguió su curso y en agosto firmamos el convenio, o sea, nos mandaron el convenio, lo firmamos acá desde la municipalidad, lo firmó el intendente, se elevó y no teníamos respuesta, durante estos últimos 20 días no teníamos respuesta de que fuera firmado, ni siquiera cómo era el mecanismo para pedir el anticipo de ese convenio, que estaba calzado con las licitaciones que estábamos haciendo, que abrían la semana que viene. Ajá. Bueno, hace uno o 2 días que nos avisan que no cuentan con los fondos, con lo cual es imposible por lo menos hacer la obra en este momento. Habíamos, como digo, llegado ya al paso de tener el proyecto aprobado y un convenio firmado donde se establece bueno, la forma de financiamiento, claro, y también que los precios son de junio del 23 y tiene una cláusula de ajuste. Y todo eso diríamos lo bueno. Y cuando ya era inminente que abríamos, como digo, la semana que viene las licitaciones, a las cuales ya había gente que había comprado. Había 2 licitaciones por esta obra. Sí, lo habíamos diferenciado en lo que era la estructura de hormigón armado y la estructura metálica, porque son dos obras bastante grandes. Está bien. ¿Qué era lo que se iba a hacer? ¿El techo? No, se iba a hacer todo lo que va a permitir techar. Es decir, falta de las 4 caras, digamos, una de las caras. Sí. Falta terminar toda la estructura de hormigón armado, que es muy, muy importante. Hay que hacer bases que van muy profundas, vigas, columnas, bueno, toda una estructura muy grande, inclusive las gradas que estaban previstas en esta etapa. Y desde este lado, que sería el lado oeste, y desde el lado de la oeste, terminal, digamos. Claro, para el lado de la terminal, exactamente. Y del lado oeste, de ahí van 8 columnas de cada lado, realmente no son columnas, perdón, son unas vigas reticuladas muy, muy grandes que sostienen la estructura del techo desde los laterales. Entonces, el lateral, ustedes ven un techo curvo. Sí. Bueno, eso necesita que se haga una estructura en los laterales con un caño de pared muy gruesa, un caño estructural, y en ese arco de caño de los 2 lados se sostienen con unas vigas reticuladas muy grandes que van sostenidas en esta estructura de hormigón. Entonces, por eso hay que terminar. De un lado está terminado, lo que sea el lado que da el acceso, podríamos decir, sí, está terminado, pero de este lado falta terminar la estructura de hormigón y hacer todas estas vigas metálicas. Una vez que estas vigas metálicas y la estructura lateral del techo está terminado, la cobertura, la cubierta del techo son chapas, digamos. Pero recién en ese momento es posible techarlo. Entonces, esta obra lo que permitía es que después fácilmente se podía techar y estructuralmente iba a estar resuelta esa etapa. O sea que, digamos, el dinero, que eran 200 millones, era para todo esto que se iba a licitar ahora. Y no va a estar, no se sabe cuándo, entonces, porque es una suspensión. Claro, no tiene el dinero. Nos hablaron de que antes de 90 días no podían contar, que en 90 días podían mandar el anticipo. Tengamos en cuenta que 90 días estamos en diciembre, ¿no? Y sí, ya puede haber otro gobierno eventualmente. Exactamente. Claro. Razón por la cual, por eso yo ponía el énfasis en las cosas positivas de esto, que el proyecto está aprobado, está en una plataforma nacional que trasciende los gobiernos, es decir, en esa plataforma, por lo menos el proyecto sí, el proyecto que de alguna forma está aprobado ahí, generalmente está aprobado por técnicos, digamos, del ministerio. Está bien. Eso ya es una etapa muy importante, ya está superada. Sí. Y después el convenio, el formato del convenio, también puede ser retocado, puede ser acomodado, pero en sí el precio final habla de que son precios de junio del 23. Tiene una referencia en el propio convenio. Claro. Y tiene una cláusula en uno de los puntos de ajuste, digamos, de redeterminación de precios, de acuerdo obviamente a la inflación, a los costos de los materiales. O sea, en definitiva, va a haber que esperar a la nueva gestión nacional, ver, digamos, cuáles son las prioridades que fije y la decisión política que se tenga. Exactamente. Va a depender de eso. A favor, lo único que tenemos es que tenemos un proyecto aprobado y con algún criterio de financiamiento. Que yo diría que no arrancamos de cero, digamos. Es lo único positivo. Bueno, y con respecto a la obra del Hogar Miñaki, ¿pasa algo parecido? Y lo de Miñaki es similar, porque es el mismo ministerio,
se firmaron más o menos en el mismo tiempo los dos convenios, sí. Llegamos a la misma instancia administrativa, también hay un proyecto aprobado, hay un convenio que establece estas condiciones, pero obviamente, evidentemente no hay recursos, no se lo considera obras prioritarias, evidentemente, dentro de los gastos de la Nación. Claro. Se están destinando, evidentemente, los fondos a otra cosa que consideran más urgente. Así que bueno, estamos en esta instancia, pero era muy importante que lo comunicáramos porque lo habíamos, de la misma forma que habíamos comentado todo el proceso, que habíamos llegado al convenio, que hemos llegado allá a la antesala del inicio de la obra, a tal punto que, como digo, nosotros teníamos 2 licitaciones para abrir, una el lunes y otra el viernes, con pliegos, con comprados, en fin, ya era inminente, que de alguna forma, si iba a ocurrir esto, es preferible que haya ocurrido unos días antes de abrir la licitación y no después. Obviamente el perjuicio y las complicaciones iban a ser mayores. Bueno, Fabio, muchas gracias por esta explicación, que obviamente es importante, ¿no? Porque se anunció una cosa y ahora no se iba a concretar, que se sepa por qué motivo. Desde ya, muchas gracias por esta oportunidad de comunicar a la comunidad de que efectivamente esto que teníamos tantas expectativas y fundadas por lo que habíamos avanzado, yo diría que ahora se va a suspender, no digo que está anulado, sino que va a haber una suspensión y va a depender, como bien dijiste vos, de la decisión política de un próximo gobierno. Bien, Fabio Bolini, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad.